Bueno, básicamente el concepto es muy definido y está muy claro, y es el utilizar células como medicamentos. En ese concepto de utilizar células como medicamentos nos encontramos con tres alternativas, tres posibilidades, que son los tres grandes bloques que definen realmente las terapias avanzadas. Uno es lo que se llama terapia celular, que es el uso de esa célula estrictamente como medicamento, y ahora hablaremos más de esto. La segunda posibilidad es modificar esa célula y hacer lo que se llama terapia génica. Y la tercera posibilidad es combinar esa célula con un biomaterial, que es lo que se llama ingeniería tisular. Pues la biología, la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería tisular, las tres cosas constituyen lo que se ha denominado a nivel europeo fundamentalmente terapias avanzadas. O sea, el tratamiento de cualquier enfermedad que conozcamos o no su etiopatología se basa fundamentalmente en el uso normalmente de drogas, de moléculas que se pueden hacer de una manera in vitro y se pueden incluso seguir diferentes metodologías para llegar al producto final. Esto es el caso desde el interferón, que es un producto biotecnológico, hasta una aspirina, que es un producto químico, es un ácido, hasta muchos otros. Sin embargo, sabemos que no todos estos productos son capaces de resolver determinadas patologías. Hace unos años se descubrió, se investigó cómo la célula utilizada como medicamento era capaz de aportar algo más en esta terapia, en este tratamiento más efectivo y más poderoso frente a patologías que hasta ahora no teníamos una solución determinada. La clave es que una célula no se diferencia, no tiene nada que ver con lo que es el producto químico, sino que una célula es siempre diferente. Es incluso diferente a otra célula que hayamos obtenido igual, porque las células son elementos vivos que crecen, que producen factores, que se pueden diferenciar, que se pueden morir, y por lo tanto la gran diferencia entre una terapia convencional y una terapia avanzada fundamentalmente es que no es homogénea desde el punto de vista de la unidad de tratamiento, porque aunque utilicemos una célula que se llama una célula mesenquimal como elemento terapéutico, cada célula mesenquimal es diferente entre ellas. No hay un mismo polvo, cada célula es diferente de la otra y por supuesto diferente en cada tratamiento que nosotros hagamos. Con lo cual hay que tener un criterio muy global y muy general para que este tratamiento tenga una cierta homogeneidad y sepamos que realmente lo que estamos solucionando es un efecto con un elemento tan complejo como pueda ser una célula viva y como pueda ser una célula heterogénea desde el punto de vista de homogeneidad de producto, que sería el gran reto con el que nos enfrentamos. O sea, el principal problema es, uno puede descubrir un efecto adverso en una droga, y los hay, y pueden ser tratables o hay que retirar esa droga del mercado. El problema con las células es que son organismos vivos que nosotros metemos en un organismo vivo como somos los seres humanos, y ese organismo vivo no queda inerte, sino que puede sufrir, como te decía antes, diferentes alteraciones, puede ponerse a crecer de una manera indiscriminada y generar un tumor, cosa que sabemos que ocurre utilizando determinadas células madre como elementos terapéuticos, pero además de eso puede que esa célula se ponga a producir un factor que no era esperado, porque las células en un entorno diferente al que están sometidas, y eso es lo que ocurre cuando nosotros las inyectamos en un ser humano, puede sufrir diferentes variaciones de su respuesta y por lo tanto pues descubrir que esa célula está haciendo cosas que no esperábamos. Es decir, tenemos que investigar no solamente a esa célula antes, en estudios preclínicos, antes de su utilización como tratamiento, como terapia, pero también es importante saber qué es lo que está ocurriendo una vez que esa célula se ha puesto en ese organismo. Lo cual no es del todo preocupante, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, realmente no sabemos bien cómo funciona la aspirina y llevamos muchísimos años utilizando la aspirina. Es decir, el final del proceso puede ser desconocido, pero lo que sí sabemos es que bajo determinadas condiciones algunas de estas células como medicamentos son eficaces, y eso es suficiente por lo menos para seguir investigando, seguir desarrollando estos nuevos fármacos, estas nuevas líneas terapéuticas que yo creo que pueden constituir en un futuro una alternativa, una esperanza en enfermedades donde desgraciadamente no tenemos una solución clara. Es cierto, o sea, el proceso de obtención, de selección de una célula
con un problema adicional, y es que hay que utilizar, en este momento, hasta la fecha actual, hay que utilizar células de nuestro propio organismo, es decir, nosotros vamos a sacar células, expandirlas, crecerlas y volver a inyectarlas, lo cual significa que hay una parte importante de nuestra farmacéutica que no está demasiado interesada en este proceso, porque no va a generar, entre comillas, va a generar una riqueza más intelectual que económica en este momento, aunque yo creo que esto es algo que está cambiando muy rápidamente. Pero es verdad que el desarrollo de una terapia avanzada requiere la utilización de células que deben de cultivarse y manejarse bajo condiciones muy controladas y muy estrictas. No hay que olvidar que cualquier desarrollo de cualquier fármaco, producto químico, cualquier droga, requiere unas buenas prácticas de laboratorio y unas buenas prácticas para poder llevar ese producto a la ciudadanía, a los enfermos y a los pacientes. Más aún cuando tratamos una célula que es un organismo vivo. Eso tiene que pasar bajo unos criterios de evaluación y de buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas de producción que son enormemente exigentes. Implica que haya cuartos, salas blancas preparadas para que se puedan mantener esas células. Esas salas blancas tienen que estar bajo enormes criterios de bioseguridad, de que no haya contaminación, de que no entre ningún producto extraño que podamos hacer que esa célula se contamine. En fin, eso implica evidentemente un coste importante. Sin embargo, los costes creo que son relativos si nos enfrentamos con dos problemas. Uno es si es un tratamiento realmente alternativo a algo que no existe. Y eso es un planteamiento que el sistema se puede hacer. Cuando no tenemos nada que trate una enfermedad y tenemos esta alternativa que pudiera ser, vamos a suponer, cara, ¿qué hacemos? Entonces es algo que las personas que políticamente tienen que decidir esta alternativa pues lo tienen que plantear muy seriamente. Lo segundo es que, como todo, lo que nace es más caro que cuando el proceso está en desarrollo o cuando está completamente establecido en el sistema. No hay que olvidar que hasta ahora estamos hablando de un proceso en donde se crecen muy poquitas células bajo muy poquitos criterios, porque hay todavía muy pocas patologías en que esto es lo que se puede utilizar esta terapia avanzada. Cuando esto realmente se ponga en el sistema, se expanda en el sistema, seguramente el coste del sistema, del modelo, bajará. No hay que olvidar que en este momento muchos tratamientos para patologías muy agresivas como cánceres bastante terminales implican el gasto de miles de millones de euros para tratamientos en donde la prolongación de la vida es relativamente corta, pero que nos están enseñando alternativas terapéuticas con drogas como anticuerpos, etcétera, que siendo muy caros es la única alternativa que tenemos en este momento y constituye la herramienta fundamental de trabajo de muchos oncólogos. Es decir, que lo caro y barato debe tener el matiz de en qué condiciones lo estamos usando y si realmente constituye, como te decía antes, una alternativa única o cercana a un tratamiento curativo o paliativo muy importante. Llevamos todavía poco tiempo de desarrollo y lo que sí es verdad que el inicio del desarrollo de estas terapias se pensó bajo unos criterios que quizá todavía no tengan la validez. Se pensó inicialmente que esto podía tener una aplicación directa en lo que se ha llamado medicina regenerativa. Yo tengo dudas que en este momento sea el fin actual de esta terapia. Lo que sí sabemos es que algunas de estas células utilizadas como medicamento pueden tener un efecto muy directo, por ejemplo, en el tratamiento de heridas que tienen difícil cicatrización, por ejemplo. Y sabemos que el uso de determinadas células mesenquimales, pueden ser enormemente útiles para cerrar el problema de una cicatrización mal enfocada utilizando este tipo de células. Pero, por ejemplo, también sabemos que en la práctica clínica ya es posible utilizar, por ejemplo, células madre del ojo, de la córnea limbar, limbocorneales, para el desarrollo de una córnea transparente en casos en donde el paciente tenga una córnea opacificada y por lo tanto no pueda ver. Pues el tratamiento de estas córneas opacificadas con células limbocorneales permite la generación de una córnea limpia, transparente y permite que una persona que no ve pueda ver. Y así sucesivamente. Sabemos, por ejemplo, que somos capaces en este momento de crecer piel para el tratamiento de determinadas patologías, fundamentalmente quemada, a través del desarrollo de líneas celulares de piel, a través de células madre que se ponen en cultivo y que podemos obtener piel de nosotros mismos, que podemos luego utilizar en caso de que tengamos una gran quemadura o un gran proceso. Y así sucesivamente. Es verdad que las expectativas no se centran en estas pequeñas cosas. Es verdad que también hay una expectativa muy importante, es todo el tratamiento
osteoarticular. Hoy en día los grandes deportistas no se tratan las patologías osteoarticulares quirúrgicamente, sino que se la tratan precisamente con muchos condrocitos y células similares que lo que hacen es que cierran o finalizan el proceso de cicatrización de una manera mucho más rápida utilizando este tipo de células. Estas células normalmente asociadas además a biomembranas, es decir, lo que llamamos, te decía antes, ingeniería tisular. Los casos todavía son pequeños. Hay algunos en que tenemos grandes expectativas, por ejemplo, los tratamientos de patología cardiovascular. Sabemos hoy en día que el tratamiento de infartos utilizando células madre mejora en un pequeño porcentaje la capacidad de inyección del corazón y por lo tanto le da una ventaja a este tipo de enfermos. Es poco todavía, es un porcentaje bajo, pero de luego es una mejora. Hace no mucho tiempo, no sé si os acordaréis, hubo el tratamiento de una persona que tenía un problema de respirar porque la tráquea se le venía abajo cada vez que respiraba y un cartílago que fue descelularizado al que se le pusieron células madre de ese mismo enfermo, lograron recuperar esa capacidad y esa flexibilidad del cartílago y esa persona pudo llevar una vida normal pudiendo respirar tranquilamente. Es decir, todavía las expectativas son muy grandes y creemos que estamos en una fase de desarrollo muy importante. Yo creo que lo importante en ese momento es no desfallecer, mantener esas esperanzas de que tenemos una alternativa terapéutica a situaciones donde antes no la teníamos. Y así quizá encontremos soluciones en patologías que hasta ahora no las hay, patologías como alguna enfermedad neurodegenerativa grave, que no tenemos un acceso directo ni a drogas, ni a sistemas que nos puedan ayudar a tratarlas. Y sin embargo, parece que alguna de estos tratamientos podrían dar, si no un beneficio real, por lo menos un retraso en el desarrollo de la enfermedad. Yo creo que esto es algo que no podemos despreciar, que hay que seguir investigando y que yo espero que en un futuro próximo esto constituya una herramienta terapéutica más en el gran bioespectro de herramientas y de armas contra tumores o contra patologías que en este momento no tenemos cura.